Un feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos a través de este medio. Hoy la idea era transmitir desde la iglesia de Belgrano a través de la página de Facebook del distrito, pero no pudimos hacer esto porque otra vez volvimos a una fase para atrás, así que no podemos transmitir desde la iglesia, está prohibido. Pero gracias a Dios tenemos este medio, así que hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre la crisis de identidad. Pero antes de abrir la palabra de Dios, antes de estudiar, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Así que les invito a que busquemos al Señor a través de la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este sábado que nos estás regalando. También, Señor, te agradecemos por esta posibilidad que tenemos estos medios para poder comunicarnos y estudiar tu palabra. Te queremos suplicar e implorar que en estos momentos que vamos a estudiar este tema tan crucial, tan importante, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que podamos entender en qué situación estamos como pueblo de Dios. Te lo suplicamos humildemente todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar este tema pero tan importante para nosotros, un tema que va a ser medio chocante al principio, pero que es necesario abordarlo, porque vamos a hablar justamente de las características que debería tener la Iglesia de Dios, el remanente para este tiempo. Así que vamos a hablar sobre la crisis de identidad. Es muy interesante ver que Dios en la antigüedad había prohibido a su pueblo, al pueblo de Israel, a que se casaran con otras naciones. Es decir, lo que Dios buscaba era que el pueblo no perdiera su identidad. Tristemente, eso ocurrió con el transcurrir de los siglos. Y por eso el pueblo judío, primero el pueblo de Israel fue llevado cautivo y fueron desterrados y se perdieron las 10 tribus del norte. Luego, más adelante, el pueblo de Israel, o mejor dicho, el pueblo judío, fue llevado cautivo a Babilonia, por consecuencia de que ellos habían violado los mandatos del Señor. Luego, cuando llegó el cristianismo en el primer siglo, nos encontramos con una sociedad que era muy parecida a la sociedad que estamos viviendo en el siglo XXI. La sociedad del primer siglo de esta era una sociedad que estaba direccionada o estaba enfocada sobre los placeres, estaba lleno de violencia. La condición moral de aquella sociedad era paupérrima. Y es exactamente la misma sociedad que estamos viviendo hoy, 20 siglos más tarde. Pero es interesante ver que Pablo amonesta a la iglesia cristiana a que no pierdan su identidad. Cuando vamos a Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, es muy interesante porque le está escribiendo esta carta a los romanos que estaban viviendo en la capital del imperio. Y Pablo los está amonestando y les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos claramente cómo el apóstol está amonestando a la iglesia que estaba en Roma a que no se conformen, a que no se amolden a las costumbres de ese tiempo. La palabra conforméis en griego es la palabra submatizo, que significa conformarse uno al molde del otro. Pablo les está amonestando a que no se acostumbren, a que no tomen las costumbres de esa época. Por lo tanto, Pablo les estaba amonestando a no perder su identidad. Era la misma amonestación que Dios le había dicho al pueblo de Israel muchos siglos atrás. Ahora, la palabra identidad significa un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en su conjunto o en un conjunto. Es decir, la identidad son características que nos diferencian del resto.
Cada país tiene su característica. No es lo mismo el argentino que el brasilero o que un peruano o un boliviano. Son costumbres totalmente diferentes. Ahora, dentro de la República Argentina, cada provincia tiene su propia identidad, su propia característica. Cuando vamos un poquito más en profundidad, cada partido o localidad tiene características diferentes. No es lo mismo el porteño que el marplatense o el que vive en el conurbano o el que vive en el interior de Buenos Aires. Ahora, dentro de cada partido o localidad, los barrios son distintos. Cada barrio tiene su propia identidad, su propia característica. Luego, cada hogar es diferente a los hogares que pueda haber en una calle. Y finalmente, en un hogar hay personas distintas. Tenemos individuos que tienen diferentes características. Cada uno de ellos tiene su propia identidad. Vemos que la identidad es algo que está bien marcado en todo lo que es el mundo, en cada provincia, en cada partido, localidad, en cada barrio, en cada hogar y finalmente en cada individuo. Es muy interesante notar lo que dice este pastor, y que también es periodista y filósofo, y él está justamente viendo lo que está ocurriendo en la sociedad. Esta sociedad que da lo mismo ser varón o mujer. Entonces él está haciendo un análisis y dice: la crisis de identidad hace que vayamos cediendo terreno y que renunciemos a nuestra raíz cultural y religiosa. Este pastor, Salvador de Lutri, está diciendo que la crisis que está enfrentando el mundo hace que renunciemos a nuestras raíces culturales, pero también al mismo tiempo religiosas. Ahora, este libro, que se llama El desequilibrio fatal, de Clifford Goldstein, fue escrito o publicado en el año 1992, hace casi 30 años atrás. Y miren lo que él dijo en la página 16. El adventismo pasa hoy por una crisis. Muchos desconocen por qué son adventistas, cuáles son sus creencias y por qué las creen. El adventismo de hoy pasa por una crisis de identidad, una crisis teológica y una crisis espiritual. Eso lo dijo hace 28 años atrás. Han pasado casi 30 años. ¿Qué podemos decir de hoy? Si hace casi 30 años atrás este autor, Clifford Goldstein, estaba diciendo de que el adventismo estaba pasando por una crisis de identidad, ¿qué diríamos de hoy? Es interesante ver en la historia de la Iglesia Adventista que si vamos hace 40, 50 años atrás, vemos que la Iglesia estaba del lado del legalismo, ¿sí? Se destacaba por lo doctrinal, pero el péndulo hoy ha cambiado y está del otro lado, y el péndulo ahora está del lado del liberalismo. ¿Eso qué significa? No hagamos énfasis en la doctrina, hablemos solamente de Dios y su amor y cómo nos rescató. Y eso es lo que está pasando actualmente. Miren lo que dice George Knight en este libro muy interesante, les invito a que puedan conseguirlo, que se llama La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo. En realidad, si ustedes leen, la neutralización no dice en inglés, dice la castración del adventismo. Es muy interesante esa palabra, es fuerte, pero justamente él está hablando de cómo la Iglesia no está dando el mensaje que corresponde para este tiempo. Ahora, cuando digo la Iglesia, esto nos involucra a todos, pastores y laicos, todos. Miren lo que dice él: hemos hecho tan bien nuestra labor a la hora de decir a las personas que somos como los evangélicos, salvo en lo del sábado y algunas cositas más, que hemos olvidado quiénes somos. Hemos olvidado lo que da significado a nuestra existencia.
interesante. Él está diciendo que nos hemos olvidado del por qué somos adventistas del séptimo día y para qué somos adventistas del séptimo día. Hemos olvidado quiénes somos, dice él. Ahora, van a ver a ustedes algunas imágenes. A los que están escuchando el audio, les voy a ir relatando para que puedan identificar. Cuando nosotros vemos esta imagen, automáticamente sabemos quiénes son estas personas. Estas personas son los Hare Krishnas. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes? Por la forma de vestir, lo están viendo ustedes en la imagen. Ahora, cuando vemos a ciertas personas que están vestidos con un sombrero incluso o sacones de negro y con barba larga, ¿a quién nos estamos refiriendo? A los judíos. Su forma de vestir, noten, en este caso los dos, los Hare Krishnas y los judíos ortodoxos, nos damos cuenta rápidamente de quiénes son. Luego están estas personas que la vemos que van de saco y generalmente pantalón negro, no de saco, sino de camisa blanca y de corbata y pantalón negro, y que están predicando por todas partes, y estos son los mormones. Ustedes ven a un mormón y automáticamente saben que es un mormón. Y también ustedes ven a estas personas que están golpeando puerta por puerta, bien vestidos, algunos con saco y camisa y corbata, otros con camisa, dependiendo del clima, y están golpeando con un maletín. Automáticamente ustedes saben que son los testigos de Jehová. Incluso ahora ellos tienen unos carritos y están en las esquinas donde hay mucho tránsito, en las paradas colectivos. Y ustedes saben perfectamente, porque están bien vestidos, por el carrito, por la forma, que son los testigos de Jehová. Ahora, les hago una pregunta. ¿Y nosotros los adventistas del séptimo día? ¿Nos identifican las personas? Es verdad que cuando íbamos a la iglesia, cuando no estaba esta cuarentena, la pandemia, todo el mundo sabía que íbamos a la iglesia, nuestros vecinos, pero fuera de nuestro círculo donde vivimos, ¿las personas se dan cuenta de que somos adventistas del séptimo día? Es cierto que tenemos características que nos dan nuestra identidad, como el ir al sábado a la iglesia, que no comemos ciertas comidas, que Elena de White y otras cosas más. Es cierto, pero yo estoy yendo un poco más profundo y vamos a ver ahora. Miren lo que dice otra vez el George Knight en la página 65, en el mismo libro. En su deseo de ser como todos los demás, las otras denominaciones, hay demasiados adventistas que han llegado a la conclusión de que predicar doctrinas en los cultos carece de utilidad. El resultado de tal práctica ha sido una creciente ignorancia entre la feligresía en cuanto a por qué acuden a la iglesia. La mayoría de los hermanos, y ustedes saben perfectamente, y no estoy criticando a nadie, no está mal que prediquemos sobre el amor de Cristo, sobre cómo Él nos busca y nos salva, está bien, no hay ningún problema con eso, y vamos a ver más adelante eso. Pero al quitar la doctrina, los mensajes doctrinales, nosotros hemos estado predicando un mensaje de solamente una pata. Nosotros tenemos una mesa y la mesa tiene 4 patas. Y hemos quitado una de las patas que es fundamental. Y vamos a ver cuál es esa pata tan importante o esa característica tan importante para que nosotros justamente tengamos una identidad diferente al resto de las otras denominaciones. Sigue diciendo George Knight en la misma página. Un pastor me dijo recientemente que su madre no adventista lleva 6 años asistiendo a una congregación adventista cerca de su casa, pero aún no tiene ni la más remota idea en cuanto al estado de los muertos. Quiero que sean sinceros. ¿Eso está pasando dentro de la iglesia adventista, sí o no? Claro, ¿se acuerdan del péndulo que les mostraba anteriormente? El péndulo antes estaba del lado del legalismo, se predicaba más de doctrinas, pero ahora
está del lado del liberalismo, y ahora no entiendan mal la palabra liberalismo, ¿sí? Pero estamos más relajados, por así decirlo. Si ustedes iban hace 50 años atrás a la iglesia adventista, le estoy comentando justamente que mis padres se bautizaron en la década del 60, y ellos se bautizaron en la iglesia de Palermo, y en ese tiempo mi mamá me contaba que había una diaconisa que estaba en la puerta y que no permitía que una mujer entrara a la iglesia en pantalones. Eso hoy es imposible que ocurra, pero noten cómo estaba del otro lado, del legalismo, ¿sí? Ahora ha cambiado eso y estamos del lado del liberalismo. No importa cómo vengas, no importa cómo estás, el asunto es que puedas venir y estar en la iglesia. Y en parte está bien el mensaje, pero necesitamos enfocarnos un poquito más con respecto a lo que es doctrinalmente. Y está pasando que hay muchos adventistas que aceptan el sábado, que aceptan a medias el tema de hacer una reforma pro salud. Y cuando digo a medias es que dejan de comer carne, pero siguen consumiendo otras cosas que son perjudiciales para la salud. Y muchas personas no tienen ni idea de las doctrinas distintivas de la iglesia adventista. Miren lo que dice Douglas Reis, justamente estos son pensadores, y miren cómo él está analizando en qué situación está la iglesia adventista. Actualmente nos encontramos con generaciones adventistas de adultos jóvenes, doctrinal y bíblicamente analfabetos. ¡Wow! Es bastante duro lo que está diciendo. Que no advierten al adventismo como un movimiento, y mucho menos como el remanente del tiempo del fin. Quiere decir que tenemos muchos adventistas, y ahora vamos a ver las estadísticas para que tengan en cuenta, que son analfabetos, bíblicamente hablando, ¿no? Y doctrinalmente hablando. Ahora, miren lo que dice el doctor Fernando Canale, y está citando al pastor Neal Wilson, quien fuera presidente de la conferencia general. Dice, demasiados de nuestro pueblo son doctrinalmente analfabetos y como resultado no tienen convicciones firmes o un compromiso con este movimiento profético. Claro, no tienen conocimiento de las doctrinas distintivas que nos dan las características esenciales y que al mismo tiempo nos dan una identidad especial. Sigue diciendo, desafortunadamente, la mayoría de los ministros y miembros experimentan las doctrinas como conocimiento intelectual, sin relación con la vida o la salvación. Y eso es lo que está pasando. El adventista sabe mucho, no todos, algunos, tiene un conocimiento intelectual impresionante, pero no hay una relación con la vida o la salvación. En una oportunidad, el año pasado, fue a visitar en el otro distrito a una hermana de iglesia que había escuchado el mensaje adventista a través del canal Nuevo Tiempo. Y así llegó a la iglesia de Hudson, me estoy acordando. Y cuando la fui a visitar a esta hermana, me acuerdo que estábamos hablando y en un momento ella agacha la mirada y me dice, perdón, ¿qué le voy a decir, pastor? Pero ustedes los adventistas del séptimo día tienen la verdad, tienen mucho conocimiento, pero no lo ponen en práctica. Ella venía de una iglesia evangélica que ayudaba mucho, estaba continuamente trabajando en la predicación y claro, cuando llega a la iglesia adventista, veía, y estamos hablando de una iglesia en general, ¿no? Veía una iglesia que estaba chata, que no se estaba predicando. Tienen la verdad, dijo ella, pero no lo están demostrando. La otra iglesia dice, no tienen la verdad, pero trabajan, predican. Dice, por lo tanto, no hay que sorprenderse de que la mayoría de los creyentes no entiendan lo que creen. Tenemos muchos hermanos que son adventistas hace mucho tiempo y no entienden lo que están creyendo. Miren lo que dice el doctor Canale.
en un video que justamente está hablando del siglo que estamos viviendo, del posmodernismo y todo eso. Se conoce sin pensar. Se conoce sin pensar. Qué interesante lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido. Algunos dicen, bueno, nosotros no necesitamos conocimiento, solamente necesitamos tener una relación con Dios y eso es suficiente. Pero miren lo que hizo Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Noten, ¿es importante el conocimiento? Por supuesto que es importante. Pero ahora viene el problema. ¿Cuál es el centro del problema? Otra vez, George Knight dice, en el mismo libro, en la página 123, el centro de la lucha no es la mera obediencia exterior o tener un conocimiento de las doctrinas, sino una relación íntima con el Dios creador. Ese es el problema que estamos teniendo. El conocimiento nos tiene que llevar a tener una relación íntima con nuestro creador. Y eso no lo estamos haciendo. Tenemos mucho conocimiento, no todos los adventistas, no todos, tenemos que ser claros en esto. Dice, ¿cómo no todos, pastor? Sí, no todos. Tenemos una gran mayoría que desconoce las características del pueblo adventista. Y ahora vamos a este dato muy interesante. Miren, en Sudamérica, en la división sudamericana, el 62% de los adventistas del séptimo día tienen menos de 9 años de ser miembros de esta iglesia. Es decir, el 62% tiene menos de 9 años de estar en la iglesia adventista. Ahora, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que la iglesia está creciendo. Pero el lado malo es que esas personas que están entrando en la iglesia adventista piensan que la iglesia adventista es como la conocen ahora. Y los que tienen más de 30, 40, 50 años que están dentro de este movimiento, saben perfectamente que no es la misma iglesia. Ha perdido su identidad. Ahora, con respecto a Argentina, el número está un poco mejor. La estadística dice que el 64%, muy parecido al de Sudamérica, el 64% de los miembros de la iglesia adventista tienen menos de 20 años de ser miembros de la iglesia, valga la redundancia. Es un poquito más que el doble, estamos un poquito mejor, pero a nivel sudamericano vemos que ha crecido la iglesia extraordinariamente, pero también trae sus consecuencias. Miren lo que ocurre. Otra vez, Douglas Reis dice, las consecuencias no intencionales de este curso de acción están transformando el adventismo en una denominación, es decir, en una iglesia genérica, igual a todas, secular y no bíblica. La aparición de una nueva generación adventista, carismática, ecuménica, está en curso. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo este pensador? Nos está diciendo que las consecuencias no intencionales, obviamente, es que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia adventista, se está transformando en una iglesia genérica, igual a las otras, secular y no bíblica. Y eso está generando una nueva generación. Claro, esa generación no conoce lo que era la iglesia adventista, porque no conocen sus raíces. Y esta nueva generación es, dice él, carismática y ecuménica. Y dice que ya está en curso. Y eso lo podemos ver claramente. No voy a entrar en controversias, pero hay muchas cosas que estamos haciendo que se introduce, y eso lo vamos a analizar en otro video, dentro de la iglesia, que
vemos claramente que estamos copiando lo que hacen las otras denominaciones. Claro, porque dicen, bueno, miren, las otras iglesias están llenas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, entonces tenemos que copiar la música, la vestimenta, y etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a tocar en profundidad hoy. Miren otra vez, volvamos a Clifford Goldstein, Desequilibrio Fatal, en la página 19. Dice, hoy, dentro del adventismo, algunos concentran su vista únicamente sobre el sacrificio y el ministerio del primer departamento del santuario celestial. Noten, en el primer departamento Cristo intercede por nosotros, es nuestro abogado. Y solamente se enfocan en esto, Cristo nuestro abogado, Él murió por nosotros y se quedan ahí. En cambio, otros prefieren enfocar su atención solo en el servicio del segundo departamento. Solamente se concentran en el juicio investigador. Y es verdad, porque Cristo está en ese momento ahí. Sin embargo, cualquiera de estas dos posiciones aísla, revela un evangelio incompleto. Juntas presentan el mensaje total del ministerio de Jesucristo. Vemos que cuando nosotros desenfocamos o solamente nos concentramos en un departamento, perdemos el foco. Debemos ver todo el santuario celestial. Ahora, las raíces o características nos dan nuestra identidad. Ahora entonces la pregunta es, ¿cuáles son nuestras raíces o estas características que necesitamos tener? Eso es sumamente importante. Vamos a ver ahora que debemos saber cuáles son nuestras raíces para poder saber cuál es nuestra identidad. Dice en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ese es el mensaje que Dios le había dado a Jeremías. Y se acuerdan que Dios les estaba mandando este mensaje porque venían los babilonios. Entonces Dios, a través del profeta Jeremías, les estaba mandando el mensaje de vuelvan a las sendas antiguas. Y ellos no quisieron y bueno, sufrieron las consecuencias. Hoy el Señor nos está diciendo lo mismo. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ahora, ¿cuáles son las características de la iglesia, del remanente del tiempo del fin? Dice otra vez Douglas Reis, el texto que mejor define la identidad del remanente de los últimos días es Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y ustedes conocen perfectamente lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vemos claramente cómo acá Dios está llamando a su pueblo a que guarden los mandamientos de Dios y a que también tengan la fe de Jesús. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hay otra característica que también se presenta. Dice acá en Mensajes Selectos, bueno, está justamente Elena de Juan, en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 444, dice, este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice, al describir el pueblo remanente de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este comprende la ley y el evangelio. Interesante, el estandarte distintivo de la iglesia de Dios, del remanente del tiempo del fin, es que debe predicar la ley y el evangelio, es decir, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Ahora, en el libro El remanente de Clifford Goldstein, en la página 71, dice algo más. Afortunadamente, queda otro rasgo, el cual despeja el campo que permite una identificación positiva. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, enseña que este remanente tendrá el testimonio de Jesucristo. Y ustedes conocen perfectamente que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, la tercera característica que tiene que tener el remanente de Dios es que debe guardar los mandamientos de Dios, debe
tener la fe de Jesús, y por último, lo que estaba mencionando recientemente, es que debe tener el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, el remanente del tiempo del fin va a tener a un profeta. Ahora, dice en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, en la página 311, nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Muchos dicen, no, cambiemos el mensaje, adoptemos los mensajes de las otras denominaciones porque están teniendo éxito, las iglesias se están llenando. Pero nadie puede cambiar ese fundamento. Dice, voy a volver para atrás. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Esto quiere decir básicamente que nosotros no podemos cambiar los fundamentos que nos dan nuestra identidad. Importante eso. Porque si nosotros quitamos el mensaje o estas características, guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesús y tener un profeta, dejamos de ser el remanente de Dios y nos transformamos en una denominación genérica. Ahora, dice en Primeros Escritos en la página 259, y ahora va a hablar del mensaje de los tres ángeles. Importante lo que va a decir esto. Me fueron mostrados tres escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel, acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. Noten, estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Noten, el destino de las personas está en juego porque en la manera que van a recibir el mensaje. Por lo tanto, este es el baluarte, este es el mensaje, mejor dicho, que nos hace distinto a las demás denominaciones. Si nosotros quitamos estas tres características que mencionamos anteriormente y quitamos el mensaje de los tres ángeles, no somos la Iglesia Adventista. Y eso es lo que está pasando. Se predica mucho del amor de Cristo, y está bien, de que Cristo nos perdona nuestros pecados, y está bien, pero no debemos desenfocar cuáles son las características distintivas y cuál es el mensaje que debemos predicar al mundo. Repito, las tres características del remanente del tiempo del fin de la Iglesia Adventista del séptimo día es que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el mensaje que va a dar a todo el mundo es el mensaje de los tres ángeles. Y no podemos cambiar las características esenciales del pueblo de Dios, porque si no, somos una iglesia común. Si solamente predicamos del amor de Cristo, ¿qué de diferencia hay con las otras denominaciones? Nosotros debemos predicar del amor de Cristo, pero a través del mensaje de los tres ángeles, como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los mensajes de los tres ángeles? Y miren, interesante lo que va a pasar ahora. Vamos a leer. Dice en Apocalipsis capítulo 14, en los versículos 6 al 12. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, punto número 1, el Evangelio eterno. Ahí solamente tenemos un sermón. Ahora, déjenme decirles algo. Estamos planeando con los ancianos, más adelante, no en septiembre ni en octubre, sino en noviembre, vamos a ver si podemos hacer una campaña que dure una semana y vamos a predicar del mensaje de los tres ángeles. Vamos a ver cómo voy a armar para que en 8 días podamos tratar de tocar todos estos temas. Algunos temas van a quedar afuera, algunos temas ya se dieron en las clases bíblicas avanzadas, así que no hay problema en ese sentido. Pero, noten, volvamos al texto. Dice que vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí tenemos otro sermón más. Diciendo a gran voz, temed a Dios, otro tema,
Y dadle gloria, otro tema, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten, ahí tenemos otro tema para explicar. La hora del juicio. ¿Qué significa darle gloria? Eso lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro tema para tocar. El segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten, en este versículo tenemos dos temas para tocar, o tres, pueden ser tranquilamente. Vamos al tercer ángel. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro con el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el último versículo, el versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, déjenme mostrarles ahora un cuadro para que ustedes puedan ver claramente, de manera resumida, qué contiene este mensaje que debe ser proclamado a todo el mundo. Ahora, vamos a ver el cuadro. Ustedes están viendo acá justamente cada uno de los puntos que hemos estado destacando en estos versículos. Ahora, ¿qué significa el Evangelio eterno? Ahora, Evangelio significa buenas nuevas. Eterno significa eterno, que vive para siempre. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Dios, el Dios eterno, vino a esta tierra y murió por todos nosotros. Por buenos y malos. Y ustedes me pueden decir, pero pastor, ¿por los malos también? Sí, por los malos también. Pero Dios hizo provisión para que todo el mundo pueda salvarse. Ahora, si aceptamos en salvación o no, no depende de Él, porque Él pagó por todos. Ahora, noten algo interesante. En esta frase, el Evangelio eterno, está encerrado justamente lo que hizo Cristo por nosotros. Dio su vida por nosotros, nos rescató, el Dios eterno, para que todo el mundo tenga vida eterna. Ahora, ¿qué significa para predicar a los moradores de la tierra? Eso nos incumbe a todos nosotros que fuimos salvados, fuimos rescatados por el Señor Jesucristo. Y como consecuencia de que Él nos rescató, que fuimos salvados, vamos a predicar lo que Él hizo por nosotros, las buenas nuevas de salvación. Cristo murió, acéptalo, porque Él quiere que vivas por toda la eternidad. Y eso lo tenemos que predicar a todo el mundo. Noten, acá tenemos la gracia. Estamos hablando de la gracia, lo que hizo el Señor Jesucristo. Estamos hablando de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, está encerrado todo eso. Por eso cuando algunos dicen, no, solamente tenemos que predicar de Cristo y de su gracia, pero tenemos que hacerlo a través del mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? ¿Debemos tenerle miedo al Señor? ¿Será eso que quiere decir el texto? No, cuando dice temer a Dios significa obedecer a Dios, obedezcan a Dios. Hay que darle gloria. Y ahora dice, ¿cómo vamos a darle gloria, pastor, si no hay justo ni uno? Bueno, ahí está la lucha. Debemos revelar el carácter de Cristo en nosotros al mundo. Tenemos que mostrar que este Salvador que murió por cada uno de nosotros ha transformado mi vida. Y eso es un testimonio poderosísimo. Noten que estamos hablando de la gracia, lo que hizo el Señor Jesucristo, la justificación, y todavía no hemos hablado de los 10 mandamientos. Pero noten, está encerrado solamente en el mensaje del primer ángel. Todavía no avanzamos el segundo ángel y el tercer ángel. Luego debemos predicar al mundo la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿qué se refiere esta frase? ¿Qué está queriendo decir? La hora de su juicio ha llegado, nos está hablando de la profecía de los 2300 años y obviamente del santuario celestial. Noten, acá está el santuario, la doctrina distintiva de la iglesia adventista.
Muchos dicen, bueno, nosotros somos diferentes de las otras denominaciones porque guardamos el sábado, y en parte es verdad, pero en realidad no somos los únicos que guardamos el sábado. Están los reformistas, los adventistas del séptimo día de la Reforma, están los mesiánicos, están los bautistas del séptimo día, y hay muchas otras denominaciones que están encontrando la verdad, que guardan el sábado, pero tienen otras doctrinas diferentes. La única doctrina que nos hace diferentes al resto de las otras iglesias es el santuario celestial. Ustedes pueden ir a cualquier otra denominación y no hay ninguna otra denominación en el planeta Tierra que enseñe que Cristo ascendió a los cielos, entró en el santuario celestial, comenzó la obra de intercesión y luego pasó al lugar santísimo en el año 1844. Y ahí tenemos la profecía de los 2300 años. Luego dice, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, es decir, que debemos adorar al Creador. Eso nos está hablando o nos está remontando en la creación, 6000 años atrás, y nos está hablando ¿de qué día? Del día sábado. Interesante, noten. Todo eso lo tenemos en el mensaje del primer ángel. Luego viene el segundo ángel que dice, ha caído Babilonia. Ustedes saben perfectamente que Babilonia significa confusión. Eso significa que ha caído la confusión. Y qué interesante es que estamos hablando que todo el mundo se está uniendo, el ecumenismo. Es decir, en otras palabras podemos decir, ha caído la confusión, ha caído el ecumenismo. Porque todo el mundo, todas las religiones se quieren unir. Después dice que el vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa esto? El vino representa falsas doctrinas. Fornicación es una unión ilícita. Es decir, la iglesia, con sus falsas doctrinas, se va a unir con la política. Y eso lo estamos viendo actualmente. Lo estamos viendo. Interesante lo que pasó el año pasado acá en Argentina. Ustedes pueden buscar. Me acuerdo que lo vi en el programa de La Nata. Busquen en Google, en YouTube, pongan Voto Divino, así se llama, Voto Divino. Y era justamente un programa que hablaba de cómo las iglesias evangélicas acá en Argentina están trabajando con la política. Ni hablemos de Estados Unidos, pero estamos hablando acá en Argentina. Cómo el Partido Justicialista está trabajando con algunos pastores del conurbano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sigue diciendo, ahora vamos al mensaje del tercer ángel, perdón. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Eso significa que nos está hablando de adoración, que en el tiempo del fin va a haber un conflicto con respecto a la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Al Dios creador que lo creó todo? ¿O al dragón a través de sus sistemas, la bestia o la imagen de la bestia? La primera bestia o la segunda bestia Apocalipsis. Luego nos habla de la marca de la bestia en su frente, en su mano derecha. Eso nos está hablando la marca de la autoridad de esta bestia, que es el día domingo, que lo conocemos muy bien. Luego viene el vino de la ira de Dios. Eso nos está hablando de las 7 últimas plagas. Lo que está diciendo el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe esta marca, van a beber del vino de la ira de Dios. Es decir, sobre estas personas van a caer las 7 últimas plagas. Y dice que será atormentado con fuego y azufre. Nos está hablando del infierno que va a ocurrir después del milenio en esta tierra. Luego, finalmente nos dice la paciencia de los santos. Es decir, el cristiano en el tiempo del fin va a tener que tener una persistencia, una resistencia, que es una mejor traducción. Porque va a tener que soportar ese vendaval de todo el mundo que va a estar en contra del pueblo de Dios. Y finalmente, para ir terminando, dice que debe guardar los mandamientos de Dios. Esto nos está revelando que los mandamientos están vigentes, que la ley de Dios sigue vigente en la actualidad. Un dato interesante, el libro de Apocalipsis, que estamos leyendo ahora, fue escrito alrededor del año 100 de nuestra era. Cristo murió en el año 31. Ahora, ¿qué pasa acá? Casi 70 años después, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis y dice que el remanente tiene que guardar los mandamientos de Dios.
Pregunta: si la ley fue clavada en la cruz cuando Cristo murió y no debemos guardar los mandamientos, ¿por qué 70 años aproximadamente después Juan escribe que debemos guardar los mandamientos? Eso significa que no fueron clavados en la cruz. Y finalmente, debe tener la fe de Jesús. Todo esto se tiene que predicar. Ahora, la fe de Jesús es sobre la palabra de Dios. Dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una mejor traducción es por la palabra de Cristo. Es decir, que el pueblo de Dios va a predicar lo que dice la palabra de Dios. Va a tener en fe lo que dice su palabra. Y tiene que tener la misma fe que tuvo el Señor Jesucristo, pero también debe tener la fe en Jesús. Debe creer en Él. Noten, debo desarrollar la misma fe que tuvo el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo, debo creer en Él. Debo tener la fe en esa persona que es Dios, que vino y murió por nosotros. Y debemos predicar a través de su palabra. Claramente vemos cada uno de estos temas como el Señor nos está llamando que debemos predicar este mensaje. Este mensaje es el mensaje que nos hace distinto a las otras denominaciones. Sigue diciendo ahora Clifford Goldstein en el libro Desequilibrio Fatal, en la página 18. Aunque no existe una respuesta simple para este problema, la crisis de identidad, mientras los adventistas no comprendamos nuestro mensaje, tampoco entenderemos nuestra identidad, misión ni propósito. Es decir, hasta que no entendamos que nosotros tenemos una identidad específica que está avanzada en las características y en el mensaje que tenemos que dar, no podremos salir de este problema. Sigue diciendo, el único modo de discernir el significado de nuestro mensaje es volviéndonos a nuestros fundamentos, porque nunca sabremos cuál es nuestro destino mientras ignoremos de dónde venimos. La esencia, la misma base del adventismo del séptimo día, ya sea que nos guste o no, que lo aceptemos o no, es el servicio del santuario. Y recuerden, en el mensaje de los tres ángeles está justamente el santuario, en el centro del mensaje. Porque el mensaje del santuario celestial, o la enseñanza del santuario celestial, es la única que nos hace diferentes. Y justamente ese es el mensaje que se tiene que dar, el mensaje de los tres ángeles. Cristo va a terminar su obra de intercesión y va a comenzar por los muertos y va a comenzar por los vivos. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando se dé el decreto dominical. Por lo tanto, falta muy poco, hermanos. Todavía falta muchas cosas. La pandemia solamente nos está mostrando lo que puede llegar a ser esta crisis que se avecina. Dice en el libro de Evangelismo, en la página 92, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Sigue diciendo, la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Noten, la Biblia proyecta sobre nosotros una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia le ha sido confiada. ¿Cuál es esa obra? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Noten, este es el mensaje que debemos proclamar. Pero debemos entender, si somos adventistas del séptimo día, nosotros tenemos esta tarea de proclamar al mundo que Cristo viene pronto, que se tiene que preparar, que deben aceptar al Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros, que derramó su sangre para poder rescatarnos a todos. Y debemos proclamar que la marca de la bestia está pronto por ser colocada a todo el mundo. No sabemos cuándo se va a dar la ley dominical. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es replantearnos, es decir, ¿por qué soy
miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Y una vez que me replanteo, debemos retornar a las sendas antiguas, es decir, a nuestras raíces, para poder volver a tener nuestra identidad, nuestra característica particular. Por eso, otra vez, volvemos a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Que no nos pase eso, hermanos. Que no nos pase eso. Hoy debemos tomar la determinación y decir: hoy quiero volver a las sendas antiguas. Hoy quiero conocer más de qué se trata ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿De qué se trata este mensaje tan especial? Tenemos la posibilidad de escuchar sermones a través de estos medios, YouTube, Facebook, que hace años atrás no hubiéramos tenido. Aprovechemos para escuchar buenos sermones. No tengo nada con sermones evangélicos, no tengo nada. Pero si yo soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, yo no debo seguir tomando leche, sino debo empezar a comer comida sólida, que me alimente. ¿Se entiende? No quiero que me digan: no, yo no quiero escuchar a tal predicador. No, yo no estoy diciendo. Cada predicador tiene un público específico. Hay predicadores que son para gente nueva. Y está perfecto, es excelente eso. Pero los que somos miembros de la iglesia necesitamos empezar a comer comida más sólida. Necesitamos entender qué significa ser adventista del séptimo día. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestras características principales? Y finalmente, Señor, terminamos con el texto que hemos comenzado. No os conforméis a este siglo. No pierdan su identidad. Que el mundo no nos arrastre, nos está diciendo el Señor hoy. Que hoy podamos entender que tenemos el privilegio de predicar este mensaje que los ángeles quisieran dar. Hoy el Señor nos está llamando a replantearnos seriamente por qué soy adventista del séptimo día. Hoy el Señor nos está llamando a no conformarnos con las costumbres del mundo, a tener un mensaje distintivo. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que tú nos estás hablando. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones, que podamos volver a las sendas antiguas. Si no lo sé, Señor, cuáles son las sendas antiguas porque soy nuevo en la iglesia, te pido, Señor, que tú los puedas iluminar, que tú los puedas guiar, que tú los puedas acompañar y poder entender todo, Señor, que tenemos una misión especial, distinta, Señor. Necesitamos proclamar al mundo de que tu Hijo amado está pronto por volver. Necesitamos que tú nos despiertes, Señor, que podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos dar el sonido certero, el mensaje certero para este momento. Te lo suplicamos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.